Este es un debate que ha estado circulando en Internet durante algún tiempo. Hola a todos y bienvenidos a este video sobre los misterios de los backrooms y sus entidades, y cómo podrían sobrevivir en ellos si te encuentran atrapado. Pero no solo eso, en este video también vamos a explorar cómo se comparan las criaturas de los backrooms con las entidades de la Fundación SCP, y cuál de las dos es más peligrosa. Así que abróchate el cinturón y prepárate para despegar y adentrarnos en el oscuro y perturbador mundo de los backrooms. Historia. Los backrooms son un juego de terror en línea que se ha vuelto muy popular en los últimos años. Fue creado a partir de una falla en la realidad que hace que algunas personas se queden atrapadas allí, lugar donde las personas se pierden en una dimensión paralela. El juego se basa en la idea de que hay un lugar en el que las paredes, el suelo y el techo parecen estar hechos de un material amarillo y sin textura. Las habitaciones son todas iguales, con la misma iluminación fluorescentes que parpadean continuamente y la misma falta de decoración. En este juego, el jugador se encuentra atrapado en este mundo de habitaciones y debe encontrar la salida. Parece ser un lugar sin fin, sin puertas ni ventanas, y sin forma clara de salir. El juego es conocido por su atmósfera perturbadora y su mecánica de juego que desorienta al jugador. La leyenda dice que los backrooms son un lugar real, una dimensión alternativa que se puede alcanzar al encontrar una forma de romper la barrera entre nuestro mundo y el suyo. En esta dimensión, se dice que hay entidades sobrenaturales que vagan por los pasillos sin fin, buscando víctimas que puedan devorar o torturar. Pero, ¿son los backrooms realmente peligrosos? Bueno, eso depende de a quién le preguntes. Algunas personas dicen que es solo un juego y que no hay nada que temer. Otros, sin embargo, afirman haber tenido experiencias aterradoras en los backrooms y que han visto a algunas de las entidades que los habitan. Las criaturas más peligrosas de los backrooms. Entonces, ¿quiénes son estas entidades? Hay muchas criaturas diferentes en los backrooms, cada una con su propia apariencia y habilidades. Algunas de estas criaturas más peligrosas son The Hounds. Estas criaturas parecen perros de gran tamaño con la piel arrugada, con un pelaje oscuro y los ojos brillantes. Los Hounds pueden moverse a través de las paredes, se mueven en manadas y son muy agresivas. The Skinstealers. Estas criaturas tienen la habilidad de cambiar de forma y adoptar la apariencia de cualquier ser humano. A menudo engañan a sus víctimas haciéndose pasar por amigos o familiares antes de atacar. The Smilers. Estas criaturas tienen una sonrisa inquietante y permanente en sus rostros, y sus ojos están vacíos. Son extremadamente rápidos y pueden correr a través de paredes y objetos sólidos. The Faceless. Estas criaturas tienen la apariencia de un ser humano sin rostro, son muy rápidos y ágiles, pueden aparecer de la nada y atacar al jugador en cualquier momento. The Stalkers. Estas criaturas son expertas en esconderse y acechar a sus víctimas desde la oscuridad. Son muy peligrosas porque son muy difíciles de anticipar. Pero, ¿cómo se comparan estas criaturas con las entidades de la Fundación SCP? La Fundación SCP es una organización ficticia en línea que se dedica a asegurar, contener, estudiar y proteger objetos y seres anómalos que representan una amenaza para la humanidad. El jugador se convierte en un agente de la Fundación SCP y estas entidades son clasificadas según su nivel de peligrosidad. El juego es conocido por sus elementos de horror psicológico y su mecánica de juego en la que el jugador debe tomar decisiones importantes, y van desde objetos inanimados hasta seres inteligentes y poderosos. Algunas de las entidades más peligrosas de la Fundación SCP son SCP-682. Esta entidad es un reptil gigante e indestructible con una inteligencia extremadamente alta. Es capaz de regenerarse de cualquier daño y tiene una gran fuerza y resistencia. SCP-096. Esta entidad es un ser humanoide extremadamente sensible a cualquier observación directa de su rostro. Cuando alguien lo mira, SCP-096 entra en una fase de rabia y ataca violentamente al observador. SCP-173. Esta entidad es una estatua de cemento que se mueve a una velocidad increíble cuando no está siendo observada directamente.
Cuando alguien deja de mirarla, SCP-173 se acerca a su objetivo y lo mata de forma violenta. SCP-106. Esta entidad es un ser humanoide anciano y desfigurado que tiene la habilidad de pasar a través de paredes y objetos sólidos. Es muy hábil en el rastreo y la caza de sus víctimas y es conocido por ser extremadamente cruel. SCP-049. Esta entidad es un ser humanoide que tiene la habilidad de convertir a las personas en zombies al tocarlas con sus manos. Es muy hábil en la manipulación y la persuasión, y es conocido por su habilidad para convencer a las personas de que se sometan a sus experimentos. Estas son solo algunas de las entidades más peligrosas que la Fundación SCP se ha enfrentado, pero hay muchas más que presentan una amenaza igual de grande. En cuanto a la pregunta de cuál de los dos juegos es más terrorífico, esto depende de la preferencia personal de cada jugador. Ambos juegos tienen una atmósfera perturbadora y una mecánica de juego que desorienta al jugador, pero la Fundación SCP tiene elementos de horror psicológico que pueden ser más aterradores para algunos jugadores. Las criaturas y seres que habitan en los backrooms pueden parecer menos peligrosos, pero esto no significa que sean inofensivos. Muchas de estas criaturas pueden ser igual de peligrosas si no se les trata con cuidado. En general, ambos juegos son bastante espeluznantes y pueden dejar al jugador con una sensación de incomodidad. En los backrooms, existen algunas de las criaturas más peligrosas. Hambrientos. Estas criaturas son humanoides altos y flacos con extremidades desproporcionadas. Se alimentan de cualquier cosa que encuentren, incluyendo a los humanos, y son conocidos por su agilidad y velocidad. Estáticos. Estas criaturas se parecen a enormes torres de televisores antiguos. Emite una señal de interferencia que puede ser perjudicial para los seres humanos que se encuentran cerca de ellos. Errantes. Estas criaturas son esferas negras con tentáculos que se mueven por sí solas. Son extremadamente agresivas y pueden causar un daño significativo con sus tentáculos. Ratas gigantes. Estas criaturas son exactamente lo que su nombre sugiere, ratas enormes que habitan en los backrooms. A menudo se mueven en grupos y son muy agresivos. Sombras. Estas criaturas son como manchas de oscuridad que se mueven a través de los pasillos de los backrooms. Se dice que pueden atacar a las personas y arrastrarlas a través de las paredes. Estas criaturas, junto con muchas otras, hacen que los backrooms sean un lugar peligroso y aterrador. Incluso si uno logra encontrar una forma de sobrevivir en los backrooms, todavía tiene que lidiar con la amenaza constante de estas criaturas. ¿Cuál de estos dos juegos sería más fácil de sobrevivir? En los backrooms, lo más importante es mantener la calma y la paciencia. El jugador debe explorar cuidadosamente el mundo de las habitaciones sin fin y buscar pistas que lo ayuden a encontrar la salida. También es importante no correr demasiado, ya que esto puede hacer que el jugador se pierda aún más. Mantener la linterna encendida es otra clave para sobrevivir en este juego, ya que hay áreas oscuras donde el jugador puede ser atacado por criaturas desconocidas. En la Fundación SCP, la clave para sobrevivir es tomar decisiones sabias y rápidas. El jugador debe ser capaz de evaluar la situación rápidamente y tomar medidas para contener y proteger los objetos y seres peligrosos. También es importante tener en cuenta las capacidades y debilidades del jugador y utilizarlas de manera efectiva para enfrentarse a las amenazas. La comunicación con otros miembros de la Fundación SCP también es crucial para sobrevivir en este juego. Conclusión. Los backrooms y la Fundación SCP son dos conceptos fascinantes en el mundo de los juegos de terror y la ficción de terror en general. Cada uno ofrece su propia versión de un mundo oscuro y peligroso lleno de entidades extrañas y aterradoras. En los backrooms, uno se encuentra en un laberinto sin fin lleno de criaturas peligrosas y una sensación constante de peligro. En la Fundación SCP, uno se enfrenta a un mundo donde la humanidad está en constante peligro debido a la existencia de objetos y seres anómalos. Ambos mundos ofrecen una experiencia de juego y ficción de terror única que puede mantener a los jugadores y lectores al borde de sus asientos.
Sin embargo, es importante recordar que estos son solo mundos ficticios y que la seguridad de los jugadores y lectores siempre debe ser lo primero. Para sobrevivir, necesitarás estar preparado para enfrentarte a criaturas horripilantes, laberintos interminables y otros peligros que te esperan en los backrooms. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo sobre este juego aterrador. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal para más videos emocionantes sobre juegos de terror y más.